Faltan menos de 2 semanas para las elecciones en Castilla y León y en el Partido Popular están preocupados. No están donde creían que iban a estar a estas alturas en los sondeos y por eso piden que se movilicen todos los alcaldes de la comunidad autónoma para hacer frente al fantasma de la abstención. Además, también hablamos, como cada lunes, del mercado inmobiliario, en este caso de las tendencias del alquiler, sobre todo entre los jóvenes, porque vamos a ver en cifras cómo se recupera este tipo de mercado. Y por último hablamos de tecnología con nuestro compañero especialista en la materia, con Marcos Sierra, que nos va a explicar lo que son las criptomonedas. Esto es Barra Libre, comenzamos. Y comenzamos esta edición de Barra Libre de este último lunes del mes de enero. Faltan menos de 2 semanas para las elecciones en Castilla y León. Y ojo, porque en el Partido Popular ya no hay ese mismo optimismo que se respiraba hace unas semanas. Jesús Ortega, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hay preocupación entre los populares porque están viendo que las encuestas no van exactamente como ellos querían y por eso ahora mandan a todos los alcaldes, las personas del Partido Popular con visibilidad en Castilla y León, a meterse de lleno en la campaña. Así es, el Partido Popular empieza a detectar un estancamiento en las encuestas. Las fuentes que hemos consultado nos comentan que cuando Fernández Mañueco anunció elecciones, sus primeros sondeos, tanto públicos como privados, es decir, los que tiene el Partido Popular y también los que se publicaban en los medios de comunicación, oscilaban el resultado electoral del Partido Popular en 38 o 37 escaños. Esto les garantizaba estar a las puertas de la mayoría absoluta, que es con 41 escaños, con 41 procuradores, y en cambio ahora, en el mejor de los escenarios, en los que existen, tendrían 36. En el Partido Popular existe mucho temor a tener que formar gobierno con Vox, ellos quieren un gobierno en solitario, y consideran que si más de la mitad de los procuradores de Vox son necesarios para garantizar esa mayoría absoluta de 41 escaños, o 41 votos a favor, pues sí que van a pedir entrar en el gobierno y es un escenario que da tanto pánico a Mañueco y a Pablo Casado. O sea, el Partido Popular era muy optimista cuando lanzó esa convocatoria electoral, pero claro, luego estamos viendo cómo no van tan bien en los últimos sondeos. A ver, entonces, ¿aquí qué está pasando? ¿Que no está funcionando la pre-campaña y el principio de campaña electoral del Partido Popular en Castilla y León? ¿O qué es lo que está fallando? ¿Qué es lo que dicen en el PP? En el PP lo achacan fundamentalmente a un fenómeno que no se había producido jamás en unas elecciones en Castilla y León, en las elecciones autonómicas, y es que estas elecciones autonómicas no coinciden por primera vez con unas elecciones municipales. Entonces están empezando a detectar una desmovilización del voto en núcleos rurales, en pequeños municipios, que siempre, ellos lo que nos comentan es en plan, en unas municipales es muy fácil ir con la papeleta del alcalde, tu alcalde al que conoces, y a continuación cogerla del candidato a la presidencia de la comunidad autónoma. Eso ahora no se va a dar y esa ventaja competitiva, que así lo llaman, del Partido Popular, incluso del PSOE, los dos partidos que tienen representación en todos los pequeños municipios de Castilla y León, pues ya no la tienen, y eso iguala las cosas con nuevos partidos que se presentan por primera vez en Castilla y León, tipo los de la España vaciada o incluso con Vox. O sea, estás diciendo que mucha gente no tiene el aliciente igual de votar al alcalde del pueblo y que por lo tanto ya el presidente de la comunidad ya es igual, le queda un poquito más lejos y ahí hay, digamos, ese indicio de una mayor abstención de lo que cabía esperar en un principio y esa mayor abstención perjudicaría, en fin, al Partido Popular, igual que los demás partidos, pero especialmente a Fernández Mañueco, ¿no? Totalmente. Al final el Partido Popular lo que basa su músculo electoral en Castilla y León precisamente esas pequeñas poblaciones. Si esas pequeñas poblaciones no están movilizadas de cara al voto, pues el Partido Popular podría no tener los tan buenos resultados como ellos pensaban hace apenas unas semanas. Por eso el motivo de movilizar a los alcaldes, a los cargos locales, que son las personas que en esas poblaciones son conocidas, en plan, oye, que hay elecciones el día 13, id a votar. También nos comentan que también Mañueco ha diseñado un calendario de campaña que incluye grandes actos de campaña en capitales de provincia, pero también visitas cada día a un pequeño pueblo de la comunidad autónoma y de las diferentes provincias para que la gente recuerde que tiene que ir a votar el día 13. Bueno, al PP no le va tan bien como cabía esperar en las encuestas. Estamos contando una serie de razones, pero yo te pregunto, tú que cubres la información del Partido Popular, te pregunto si hay algo más también detrás de todo esto, porque quiero decir, es verdad que frente a Fernández Mañueco hay una legión de partidos que están haciendo campaña
campaña en su contra, no solamente los que antes eran oposición, sino incluso el que era su vicepresidente hasta hace 2 días, Francisco Igea, de Ciudadanos, que también basa buena parte de su campaña en decir que Mañueco era un mentiroso, tal. Recordamos la entrevista en Voz Populi, que por supuesto pueden consultar y que fue muy llamativa en este sentido. En fin, no sé si eso también está pasando factura de alguna forma a Mañueco. Tú que estás siguiendo de cerca la campaña, ¿cómo lo ves? Bueno, efectivamente, mira, ya que has citado la entrevista de Jorge Sainz a Igea, sí que Igea dio bastantes pistas sobre cómo iba a ir esa campaña, ¿no? Su eslogan de campaña es el valor de la palabra, ¿no? Un poco retratando, digamos, ese incumplimiento del pacto por parte de Mañueco. Y es verdad que en el Partido Popular daban por amortizado a Ciudadanos de cara a estas elecciones, y todas las encuestas le dan representación parlamentaria, y además una representación parlamentaria que va a más. Al principio era de 0 a 1 escaños, ahora es de 1 a 2, y ya hay algunos sondeos que le dan hasta 5 procuradores a Ciudadanos. Ese incremento electoral de Ciudadanos, cuando en el Partido Popular se le daba por muerto, pues evidentemente sí que está afectando a ese estancamiento del PP en las encuestas. Bueno, y por último, una cosa que también decía Francisco Igea en esa entrevista en Voz Populi era que, de todas, si tenía que pactar con alguien Mañueco, iba a ser con Vox y no con Ciudadanos. ¿Cómo está ahora mismo esta cuestión de esos hipotéticos apoyos que podría necesitar? Si es que finalmente se ha más votado, oye, que aquí todo puede pasar y estamos dando casi por hecho algunas cosas que luego a ver si nos sorprende los resultados. Pero más o menos, o sea, ¿cómo está esa línea de apoyos? ¿Qué es lo que podría pasar en las elecciones? Bueno, lo que hemos comentado antes, ¿no? El Partido Popular reza por tener 37, 38 escaños que digamos, haga imposible a Vox pedir una entrada en el gobierno, porque estaríamos a 4 escaños de esa mayoría absoluta, y la previsión es que Vox saque unos 10. Entonces, bueno, lo que decíamos antes, ¿no? Ni la mitad del grupo parlamentario de Vox sería necesario para investir a Mañueco. Algo parecido pasó también en la investidura de Díaz Ayuso. Ese es el escenario que quiere el Partido Popular, pero que cada vez se aleja un poco más. Entonces, es verdad que si los votos de Vox, de más de la mitad del grupo parlamentario de Vox, son fundamentales, pues sí que el escenario pinta que Vox va a exigir entrar en el gobierno, y es algo que en el Partido Popular no quieren ni por asomo. También por las posibles elecciones en Andalucía, que podría afectar ese pacto a Juanma Moreno, por supuesto las elecciones generales, que podría afectar ese pacto también a Casado. Y entonces, bueno, pues ante ese escenario, que ahora mismo es el que indican las encuestas, el Partido Popular ha tenido que reaccionar. Bueno, pues Jesús Ortega, que estás ahí siguiendo muy de cerca la campaña electoral, no sé si algún día te vas a acercar, y si te vas a acercar, si vas a ir tan elegante como vienes hoy, no sé qué planes tienes, pero supongo que habrá que echarle un ojo muy de cerca a lo que pasa en estos próximos 10-12 días. Si me acerco, me pondré un jersey debajo de la chaqueta, porque era más frío, pero sí, estaremos muy atentos. Bueno, pues estaremos muy atentos y lo contaremos aquí en Voz Populi. Vamos a ver cómo va esa campaña electoral y también cómo evolucionan, pues en fin, también basándose en esos debates que también tienen lugar en estos próximos días. Este mismo lunes, ¿verdad, Jesús? Hay un primer debate entre los candidatos, así que habrá que estar muy pendiente de ver qué es lo que pasa y de ver cuál es el resultado final en estas elecciones en Castilla y León. Jesús Ortega, muchísimas gracias por la información. Muchas gracias. Bueno, y de las elecciones en Castilla y León pasamos a los alquileres. En este caso hablamos con nuestro especialista en vivienda, en el mercado del alquiler, con Joaquín Hernández, que nos va a contar las últimas tendencias, especialmente entre los jóvenes. Están aumentando los alquileres y están aumentando las facilidades. ¿Qué tipo de crédito hipotecario se está contratando, sobre todo en estos últimos tiempos en los que estamos en una salida de la crisis debido a la pandemia? Estas son todas las explicaciones en nuestra sección de cada lunes sobre las tendencias del mercado inmobiliario con Joaquín Hernández. Uno de los temas que marcan la agenda del sector inmobiliario en los últimos meses, en los últimos días, sobre todo con el bono joven, es el acceso a la vivienda de los jóvenes, precisamente. Y el otro gran tema pasa por una suerte de éxtasis que vive el mercado de la vivienda, de la compraventa de vivienda, en niveles que no se veían desde hacía varios años. De hecho, estamos en niveles de mercado superiores a los del año anterior a la pandemia, a los del año 2019. En hipotecas, de hecho, estamos ya en niveles del año 2010. Se están consolidando las hipotecas de tipo fijo y están incrementándose las hipotecas a nivel general en todos los grupos de edad, pero hay que matizar que el grupo de los jóvenes sigue siendo bastante minoritario. El grueso de las rentas que acceden a viviendas a través de hipotecas se concentra entre los 30.000 y 50.000 euros al año de salario,
con un incremento más marcado en rentas superiores a esta cantidad, superiores a 50.000 euros, lo que sugiere que el mercado de los jóvenes no es precisamente el más beneficiado por este nuevo auge de hipotecas. Si bien es cierto que con el paso de los últimos meses la situación ha ido mejorando ligeramente por el efecto arrastre del mercado de la vivienda y ese ahorro acumulado que empuja el número de transacciones al alza, lo cierto es que la situación de los jóvenes en el mercado de la vivienda y sobre todo en términos de acceso a la vivienda por la vía de la compra sigue siendo algo muy dificultoso, muy tortuoso. Para los menores de 35 años la situación es la siguiente: necesitan de media 10 años de ingresos o más, lo que está a la altura de las situaciones de las comunidades más caras del país para el conjunto de la población. Estamos hablando de que la situación que vive la gente para comprar una vivienda en Marbella, Barcelona o Madrid, a nivel general, es lo que viven los jóvenes en toda España. Al margen de eso, los jóvenes que acceden a la compra de vivienda a través de una hipoteca tienen un salario medio de 21.500 euros. Esto es unos 1.700, 1.800 euros netos de ingresos al mes, lo que no es para nada la situación habitual en los jóvenes de menos de 35 años. Y finalmente decir que, si bien es cierto que los requisitos se están aliviando cada vez más, con tasas de interés más bajas y con requisitos de entrada también más bajos, la cantidad media que se suele reclamar para la entrada en la vivienda sigue estando en unos 47.000 euros, que representan el salario de un joven acumulado ya en más de 2 años, incluso 3 años. El coste mensual promedio de una hipoteca para un menor de 35 años en España ronda el 40% de sus ingresos mensuales, y estamos hablando de jóvenes asalariados, no todos los jóvenes. Por eso se abren otras alternativas, como es el caso del alquiler, la alternativa que se ha expandido en la última década. Y hay una razón muy evidente, y es que a día de hoy, incluso con los precios disparados, los precios del alquiler que ahora están en una fase de rebaja, pero que están muy por encima de como estaban hace 10 años, alquilar una habitación para un joven menor de 35 años promedio representa el 19% de sus ingresos. Eso explica por qué esa es la vía por la cual el alquiler es más barato o compensa más que una hipoteca, porque alquilar una vivienda en solitario representa el 62% de los ingresos promedio de un joven menor de 35 años. En este escenario, el 43% de los jóvenes emancipados viven hoy de alquiler, frente al 20% de las personas en España que viven de alquiler en el conjunto de la población, lo que explica que los jóvenes están marcando buena parte de ese cambio de tendencia en el mercado inmobiliario español de vivir más de alquiler que de compra-venta. Y sobre todo eso se explica por una cuestión de capacidad adquisitiva. Entre los jóvenes menores de 35 años, el 34% vive con una hipoteca y el 23% restante vive en una vivienda que bien ha podido pagar o, sobre todo, le han podido ceder sus padres o ha heredado. Por lo tanto, la realidad es que todavía estamos muy lejos de poder decir que ese éxtasis en la compraventa de vivienda, ese éxtasis pospandémico en la compraventa de vivienda, haya llegado realmente a los jóvenes, a los más vulnerables, a los que más necesitan ayudas para poder acceder a una vivienda en condiciones. Y como cada lunes en Barra Libre, sección de tecnología con nuestro compañero Marcos Sierra, que en esta ocasión nos va a explicar qué son las criptomonedas. Con esto despedimos esta edición de Barra Libre, volveremos mañana con más contenidos. ¿Qué son las criptomonedas o monedas virtuales? Pues son activos digitales que no se pueden tocar, que no son tangibles. Estos activos digitales se han puesto de moda últimamente, hay muchos y de muy distintos tipos, el más conocido de ellos es el Bitcoin. Esta criptomoneda se creó en 2009 por una persona o un grupo de personas que de momento son una incógnita, no se sabe quiénes son, y la programaron para que hubiera 21 millones de unidades en circulación. En la actualidad hay un 90% de esta cifra en el mercado, cambiándose, vendiéndose, comprándose. Es una moneda muy volátil, esto quiere decir que fluctúa con mucha facilidad, que su valor sube y baja con mucha rapidez. Las criptomonedas o monedas virtuales se pueden comprar en internet y se compran en una suerte de mercados que se llaman exchange,
que dan la posibilidad al usuario de elegir el tipo de criptomoneda que quieren y comprarla con cualquiera de los métodos habituales con los que podemos pagar cosas en Internet. ¿Están regulados este tipo de activos digitales? No, no hay ninguna entidad ni organismo que certifique, ni que valide, ni que regule este tipo de activos digitales. Es decir, ahora mismo quien gestiona qué sucede con las monedas es la propia comunidad, la gente que compra y vende estos activos y la gente, ese grupo o persona desconocida que fundaron, que crearon esta moneda en 2009.